Saludos mundo. Cómo presentar las grabaciones si eres víctima del MK Ultra, Voice to School, programa Monarca o del Mind Control. Este es mi primer instructable y de una destrucción maliciosa de la personalidad y la propiedad, así como de un asalto con la intención de mutilar, asesinar y matar de manera irrazonable una experiencia forense limpiamente peor. Creo que los diplomáticos, el personal y la familia de Estados Unidos experimentaron en Cuba y otras embajadas que no sean lo que he leído y visto sobre Moscú a partir de la década de 1950 y en la era moderna allí en los Estados Unidos. El cerebro incluso se define como el paisaje de batalla del siglo XXI por uno de los neurocientíficos líderes mundiales involucrados en las investigaciones. Sé que parte de la tecnología de la era moderna es difícil de creer si no tienes experiencia. Tenga en cuenta que los experimentos fueron realizados en los años 1700 y 1800 por Volta, Aldini y Ure para comprender mejor los efectos electrostáticos y de corriente continua, DC, observados con los sistemas vivos de la época durante el período de la historia. Los experimentos demostraron más para inspirar a otros a investigar más a fondo para comprender los fenómenos, que eran más un espectáculo de salón de la época. Más tarde, J.C. Bose, Piotr Lebedev y otros demostraron que había más a la aplicación espectáculo sala y fenómenos en mayor gamas de frecuencias para ser observado y reportado para cerrar la brecha de la CC a la recién encontrado rayos X, y los rayos gamma conocidos en el momento aunque no bien definido. Sin embargo, justo cuando Galvani trató de demostrarle a Volta donde Volta expresó serias reservas, hoy hay escepticismo, controversia y rechazo, como ocurre con las armas sónicas y ultrasónicas que se demuestran claramente como peligrosas. Aún así, la histeria de masas como una coartada plausible es la norma hasta que se demuestre lo contrario, como aquellos que han realizado biosensing de manera divertida o aquellos que incluso conocen las capacidades microscópicas acústicas y las capacidades de resolución de ultrasonido. Todavía me pregunto por qué algunos quieren actuar como el teléfono celular satelital no modulación de 1800 y anteriores. Piense en el cuerpo humano que tiene órganos, tejidos, células y estructuras moleculares con frecuencias que resuenan como antenas donde hay receptores y transmisores involucrados con el término que fue acuñado en un momento, efectos de electricidad animal. Todos hemos sentido los efectos electrostáticos en nuestros cuerpos antes de una manera impactante de electricidad estática. Ese fue un efecto DC de baja corriente en nuestros nervios. Todos sabemos que los receptores más obvios utilizados para que nuestros cuerpos ingresen información son nuestros sentidos visuales, auditivos, olfativos, gustativos y táctiles. Esos sentidos son más un DC bioquímico con electromagnético, propiedades de corriente alterna, K, asociadas. El AC puede ser estudiado como una electromagnética de frecuencia, EMF, en la frecuencia de radio, RF, variar típicamente o en otro lugar en el espectro electromagnético, EMS, la información en forma de memorias y asociaciones de memorias, que puede ser obvia también como procesamiento de información de entrada, se almacena de forma analógica y digital, como lo hace una computadora, aunque sea bioquímica con procesos EMF asociados en el rango de RF y quizás otros rangos de frecuencia en el EMS. Esas serían las funciones de entrada y procesamiento de nuestra maquinaria bioquímica electromagnética para realizar el sistema nervioso simpático mecánico, y otro funciona como salidas basadas en la información ingresada a procesos a partir de información del sistema nervioso autónomo y parasimpático. La forma en que otros pueden sintonizar nuestros procesos corporales usando sonido y EMF, como puede ser cómo funciona Malimp, es muy similar a cómo encendemos una radio para obtener información y sintonizamos la radio a una estación de radio para obtener la respuesta de audio que necesitamos para la información que necesitamos. ¿Quieren oír una descripción más precisa? Sería como una sintonización de radio aficionado en un repetidor y enviar un código para que el repetidor realice una función y transmita más señales que queremos comunicar a otros para que otros tengan la información para responder. Algunos de estos ajustes son conocidos como las modalidades electrográficas por parte del cuerpo, y se imparten incluso en cursos de nivel secundario en lo que respecta a los sentidos del cuerpo, por ejemplo, escuchar a través de la conducción ósea y la conducción nerviosa de las ondas sonoras. En lo que respecta a la conducción nerviosa principalmente directa con ondas EMF, no la onda de presión de conducción ósea, el Dr. Patrick Flanagan ha revelado con el neurófono cómo se realiza este proceso del cuerpo humano. El Dr. Roberto Becker también habló sobre el arrastre en su libro como The Body Electric.
La complejidad de la corriente alterna y la corriente continua parece más compleja a medida que estudiamos más la frecuencia de radio y nos damos cuenta de los componentes analógicos y digitales de los sistemas de comunicación, porque los sistemas son complejos aunque comprensibles a medida que aprendemos más información sobre las entradas, procesos y salidas relacionadas al entorno, límites y sistema interno que se estudian. Lo mismo es cierto con el bioelectromagnetismo del cuerpo humano y los efectos biológicos asociados. Electroporación está documentado con valores umbral específicos, sin embargo, los efectos de electroporación análogos de las capacidades de los dispositivos inalámbricos no lo son. No hay mucha información sobre el rango de frecuencia más alto en los principales medios de comunicación que no sea en la literatura soviética y los escasos informes en medicina alternativa. Sin embargo, hay informes de armas de energía dirigida si no se usan dentro de un criterio que es peligroso y supongo que es letal. Hay poca información que sugiere que el sistema de negación activa de alta frecuencia 95 GHz también puede ser potencialmente letal. Los rangos NIR parecen tener alguna información como el rango ultrasónico con respecto a la ventana en el tejido biológico. Por lo tanto, en cuanto a lo que estamos aprendiendo, he pasado y tenemos que aprender a detectar y protegernos. Siéntese libre de criticar este instructable, ya que considero que este es un trabajo en progreso en el que probablemente voy a entrar más fácilmente para comprender instructables separados en el futuro cercano. Independientemente de la situación, soy un apasionado, optimista y realmente entusiasmado con el proyecto que estoy a punto de compartir sobre cómo hacer un sistema de detección de armas de energía dirigida por menos de $50. Suponiendo que ya tiene un micrófono, una computadora y materiales para hacer una antena, incluida la línea de alimentación, este proyecto solo puede costar la cantidad gastada en RTL 2832U, radio definida por software DVB-T, RTL SDR. Eso significa que este proyecto se puede completar por menos de $25 de inversión para un RTL SDR de alta calidad o menos de $10 de inversión para un sintonizador mini DVB RTL SDR. Si desea un sistema de piso de menor ruido utilizando el S-Play, el proyecto puede ser inferior a $125, y si desea un sistema de rango de frecuencia más amplio para DC y más allá en el rango de GHz, el sistema se puede hacer por menos de $300 utilizando un ACRF u otro dispositivo SDR junto con un convertidor ascendente y barra o convertidor descendente. Este es otro convertidor ascendente de SV1ANF que se puede hacer ya que tiene esquemas disponibles o se puede comprar potencialmente. El RTL SDR de $25 o incluso más rentable puede hacerse desde el código abierto y barra o mejorando el rendimiento utilizando algunas habilidades que pueda tener o aprendiendo y aplicando algunas habilidades nuevas. Aprendiendo los fundamentos de la teoría de antenas, haciendo coincidir la línea de alimentación y la antena con el SDR de 50 o 75 ohmios, cómo hacer antenas a partir de materiales recuperados y antenas de sintonización será muy valioso para reducir costos y mejorar sus capacidades de detección. Hay muchos sitios web e instrumentos excelentes que se pueden encontrar con una búsqueda en el navegador de internet sobre cómo construir su rango de antenas que sean óptimas para las frecuencias que desea detectar. Unirse a un grupo de Facebook, SDR, antena, radio, electrónica, etc. Un club de radio aficionado afiliado de Arli barra o obtener su licencia de operador de radio aficionado de la FCC es una gran idea también, ya que muchos clubes tienen clases casi gratuitas donde puede aprender más sobre radioaficionados y radiofrecuencias. RF, recomiendo comprar algunos libros sobre lo que hay que aprender, así como unirse a un club para defender y realizar FOXUNS, también conocido como Radio Direction Finding, RDF. RDF es ideal para leer en el deporte y optimizar los diseños de antenas y los procedimientos de detección para que sean direccionales para su uso en la determinación de fuentes de estática, ruido, interferencia y barra o interferencia estática, ruido, interferencia y barra o interferencia son los términos técnicos generales en la jerga de radio para problemas de recepción o transmisión. Algunos manuales de radio militar incluso notan ponerse en contacto con GEUC, o en la actualidad se informa que GEUC está realineado en GEUC, si hay un problema de estática, ruido, interferencia y barra o interferencia. Aprender electrónica, si aún no ha comenzado, lo ayudará a ahorrar aún más dinero, ya que puede rescatar componentes electrónicos para reutilizarlos. Los componentes electrónicos recuperados se pueden usar para hacer un convertidor ascendente y barra o un convertidor descendente y barra u otras modificaciones y barra o circuitos para el sistema de detección, incluido el SDR.
Aprender a usar receptores o escáneres super heterogeneos más antiguos como alimentadores de antena para que pueda conectar una línea de alimentación desde la entrada de antena del RTL-SDR, o cualquier SDR que tenga, al receptor o escáner super heterogeneo. La sección discriminadora if del circuito también mejorará el rendimiento. Aprender los métodos de enfriamiento también ayudará a aumentar el ciclo de vida y el rendimiento de los sistemas. Aprender dónde rescatar esos componentes relacionados rentables en algunos casos, Craigslist, Offerut, Letgo, etc. Por el costo de obtenerlos gratis ahorrará dinero. El aprendizaje de la protección de los componentes del sistema y la protección del sistema completo también mejorará el rendimiento. Nuevamente, como ya se señaló, aprender a salvar, reciclar, reutilizar y reutilizar esos materiales ahorrará dinero y será una aventura en sí misma. Casi la mayoría de los televisores, fuentes de alimentación y radios para computadoras tendrán componentes y materiales que puede reutilizar o reutilizar. Por lo que he encontrado, las mejores marcas tendrán componentes de mejor calidad. La desoldadura también ayuda a refinar las habilidades de soldadura. Un probador de componentes electrónicos realmente rentable de $7, llamado medidor LCR, que significa inductancia, L, capacitancia, C, resistencia, R, para probar componentes rescatados, se puede encontrar en línea. He sido víctima de, lo que he concluido que es, teledetección y transmisión de vigilancia electrónica, es, vigilancia técnica, TS, y el RIM más avanzado a algún tipo de disciplina de inteligencia electrónica Warfare, EU, sistemas de armas. Ya que puedo recordar a principios de los 90, antes de ese periodo, era un científico en ciernes con intereses en el campo de las ciencias, pensando que sería un astronauta cuando fuera mayor, o al menos un científico de cohetes. Ese no fue el caso cuando me di cuenta de conflictos que se han producido a lo largo de la historia y que durante generaciones iban a interrumpir y corromper mi inocencia con lavado de cerebro, control mental y programación de culto a través de narcóticos y envenenadores de drogas peligrosas, que también usaban y aún usan la teledetección, dispositivos de comunicación que pueden transmitir sonido en cualquier lugar alrededor de sus víctimas, para conducir maliciosamente a empresas criminales continuas y otras actividades de crimen organizado, lavado de cerebro, programación de culto y control mental, incluso actividad en cargos oficiales que asuntos internos. Los de operaciones especiales exponen regularmente en algunos departamentos y oficinas. Recientemente encontré es el peor desempeño de todas las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos. A principios de 1998, no noté un problema con las comunicaciones de transmisión remotamente intensas hasta alrededor de 2008. Alrededor de ese tiempo comencé a escuchar sonidos en mi perímetro, que eran personas que me hablaban en capas y mezcladas con los sonidos de las condiciones ambientales, sino directamente de la nada, desde lugares que parecían plausibles como un conducto de ventilación, un pozo y un conducto que literalmente fueron retirados de mi oficina, ya que aquellos a quienes me había quejado parecían pensar como yo al principio en lo que respecta a las personas que literalmente hablan por el pozo, donde había una abertura en un departamento diferente. Luego, las voces llegaron a través de las paredes, y cuando no encontré una fuente plausible que fuera fácilmente corregible, más de lo que comenzaron a ocurrir los problemas de las voces, comenzaron los ataques corporales que causaron dolor, asfixia, problemas respiratorios, acoso electrónico y lista de tortura electrónica. No estoy seguro de las causas en mi caso. Noté constantes agresiones de sonido perverso que comenzaron alrededor de la publicación de mi trabajo de Nir Novel Toll en la edición de octubre de 2008 de American Laboratory. Esos ataques de sonido se convirtieron en ataques de cuerpo y control mental, como se señala en la página del dispositivo del sitio web de Lone Star Consulting Inc. En particular, como se indica con los escáneres, el dispositivo o el último sistema de desarrollo de armas y laboratorios. También había trabajado en la evaluación, diseño, instalación, operación, calificación, documentación en documentos técnicos, capacitación y o implementaciones validadas de sistemas holísticos de microscopía FTIR, imágenes hiperespectrales NIR, imágenes terahertz, detección bacteriana rápida, Raman portátil e identificación NIR, sistemas de medición coordinada y u otras tecnologías alternativas para funciones de sistemas de calidad analítica. Junto con la comprensión de los métodos analíticos, había investigado la química medicinal, ya que quería ser un ND y tener conocimiento de las relaciones de actividad estructural cuantitativa, XAR.
De vuelta en la escuela secundaria, hice la asociación de picos de espectroscopía, tal vez teniendo algo que ver con ayudar a las reacciones, ya que las entidades químicas tenían algo de energía molecular asociada con esos picos. Espectroscopía de microondas trata predominantemente las energías rotacionales de las moléculas de las transiciones rotacionales. La espectroscopía infrarroja trata predominantemente las energías vibracionales de los modos vibracionales de las moléculas. La espectroscopía UV-Vis se ocupa principalmente de las energías de transición electrónicas de las transiciones del nivel de energía de las moléculas. La espectroscopía de RMN se ocupa principalmente de las energías de resonancia magnética nuclear de los momentos magnéticos de las moléculas o las transiciones entre los niveles de spin nuclear durante la irradiación de RF resonante. Hay otras formas de espectroscopía como giro electrónico / resonancia paramagnética que se ocupa principalmente de las energías electrónicas de los momentos magnéticos de las moléculas frente a los núcleos atómicos como con la RMN. Por lo tanto, mi teoría es que el cuerpo humano o cualquier órgano, sistema, tejido, célula y molécula del sistema vivo puede ser pirateado en base a frecuencias de resonancia conocidas, predecibles, calculadas y ajustadas experimentalmente, basadas en momentos fundamentales nucleares, electrónicos, magnéticos, rotacionales y vibratorios. Transiciones de energías y frecuencias. Por lo tanto, muchas condiciones médicas pueden mejorarse sin la necesidad de medicamentos que no sean para limitar la ingesta de nutrientes. Por el contrario, muchas, si no todas, las condiciones médicas se pueden crear a partir de la detección remota y las estaciones de transmisión dirigidas a las operaciones de armas de energía. Afortunadamente, ese fondo me ha ayudado a explicar el problema más detallado que estoy encontrando, donde otros parecían razonablemente temerosos incluso de discutir en detalle, no como mentalmente capaces o cometiendo traición al ayudar y alentar, sino a los co-conspiradores que realizan desinformación. Sabía, y sé, por mi capacitación de USDA, DHHS y otras agencias reguladoras, que quien operaba el sistema de armas de energía dirigida violaba el espíritu, la intención y la letra de la ley constitucional y estatutaria de la jurisdicción de los Estados Unidos, la Convención de Ginebra e incluso tribunales internacionales. Las víctimas necesitan, incluido yo mismo, un defensor de la verdad para salvar nuestras vidas, y no iba a decepcionar a nadie con quien pueda comunicarme, incluso si tengo que aprender y volver a aprender habilidades en el camino. Espero y tenga fe de que ya haya aprendido algo nuevo de la descripción en la sección de introducción de este instructable. Aquí es lo mejor que puedo, mi primer instructable sobre cómo hacer un sistema de detección de arma de energía dirigida, TEU, por menos de 50 euros. No dude en preguntar, comentar y o sugerir cualquier cosa que se le ocurra para mejorar las capacidades y el rendimiento de los sistemas. Somos Legión, no perdonamos, no olvidamos.